Hola, hola, queridos estudiantes. Espero pues que se encuentren bien. Vamos a dar inicio a la semana número 1 de nuestras clases virtuales y la idea de este tutorial se trata de llevar a cabo un recorderis de lo que hemos hecho y vamos a hacer un empalme con lo que vamos a hacer esta semana con respecto al trabajo. Con respecto a lo que habíamos hecho en el curso de sociales de octavo 3 durante las primeras semanas de trabajo, recuerden que nuestra unidad número 1 empezaba con las dinámicas de la Tierra y su relación con la sociedad, ¿cierto? En esta introducción que hacíamos, veíamos cuán importante había sido el estudio del planeta desde las ciencias naturales, pero también qué importante se consideraba el estudio de las ciencias sociales y ambos con un interés básicamente que es el de entender el desarrollo de la vida dentro del contexto del medio ambiente, ¿cierto? Entonces, esta visión va a llevar a pensar, aparte de la sociedad, en dos tipos de objetivos, entonces, por parte de las ciencias sociales en su investigación, no solo por la gente y los fenómenos que se desarrollan a través de la gente, sino también el planeta como una dinámica geomorfológica. Entonces aquí nos pretendemos pues dar cuenta de que estudiamos todo lo que tenía que ver con la geografía física, ¿cierto? Y cómo esta geografía física nos permitía poder entender el planeta en su parte sólida a través de la geomorfología o las geoformas. Estas geoformas se pueden identificar a través de la topografía, ¿cierto? Y esta topografía me va a dar cuenta de cuáles son las diferentes formas eh, y cómo se clasifican estas formas, cómo tienen sus orígenes y cómo se da esa dinámica en el planeta. Entonces, para destacar algunas importantes fueron las glaciales, las kársticas, las geoformas de playa, fluviales, eólicas, estructurales, antrópicas, continentales, subcontinentales, de grandes formas y de formas medianas. Recordemos que las glaciales pues son las que son un producto de actividad de hielo acumulado. Las kársticas tienen geoformas producidas por la alteración química de materias. Las de playa son geoformas especiales, pues es el resultado de la interacción entre el mar y el continente. Las fluviales de los ríos, las eólicas del aire, las estructurales que tienen que ver con los movimientos de la dinámica interna del planeta y las antrópicas que tienen que ver con lo humano. Entonces, para esto, muy importante que veamos este pequeño videíto de repaso, puesto que nos va a permitir entender cuál es la dinámica geomórfica de la Tierra. Entenderse como un conjunto de capas superpuestas formadas por diferentes materiales a diferente temperatura. La más externa de ellas está constituida por una mezcla de gases conocida como atmósfera, en varios niveles, bajo los cuales se encuentra todo el agua líquida y sólida que conforman la hidrosfera, en contacto directo con la última esfera en estado sólido denominada geosfera. A su vez, en esta capa terrestre pueden distinguirse tres niveles según su profundidad hacia el centro de la Tierra: la corteza externa, el manto intermedio y el núcleo central, que pueden dividirse a su vez cada una de ellas en dos partes: núcleo interno y externo, manto inferior y superior, y corteza continental u oceánica, según esté o no cubierta de agua o en contacto directo con la atmósfera. En este tema nos centraremos en estudiar los fenómenos que tienen lugar en la litosfera, una nueva capa que engloba la corteza terrestre junto a la parte más superficial del manto, debido a su constitución sólida a base de rocas, de ahí el prefijo latino lito, y de ella su parte más externa sobre la que vivimos y a la que denominamos suelo. Por tanto, aquí describiremos todos los fenómenos naturales de origen geológico en los que se relacionan la geosfera con la hidrosfera y la atmósfera, y que en general denominamos dinámica terrestre, ya que se trata de estudiar los cambios producidos sobre los materiales de la litosfera por parte del agua y el aire en el exterior de nuestro planeta e incluso aquellos fenómenos superficiales que tienen un origen interno. De este modo, la dinámica externa pretende detallar los procesos geológicos que modifican el relieve de la Tierra por los agentes externos, mientras que la dinámica interna se encarga de describir fenómenos cuyo origen se encuentra bajo nuestros pies. Para comenzar, debemos recordar que el nexo de unión entre los procesos externos e internos de la Tierra se encuentra en los materiales que la constituyen, las rocas y minerales, que pueden clasificarse según su origen en magmáticos,
si se producen a partir del material fundido del interior terrestre, sedimentarios, si se originan a partir de pequeños fragmentos de rocas llamados sedimentos, o metamórficas, cuyo origen son los procesos de transformación de los otros dos tipos anteriores debido a la presión y la temperatura. Pero estos materiales no son independientes entre sí, sino que se encuentran relacionados mediante el denominado ciclo de las rocas, que incluye los procesos externos que transforman la superficie terrestre y que estudiaremos a continuación, hasta producir los sedimentos que se transforman mediante el proceso de litificación o diagénesis en rocas sedimentarias. Estas se modifican por efecto de la presión al ser enterradas en rocas metamórficas o se funden hasta formar parte del magma debido a las temperaturas altas. Este material fundido puede enfriarse para dar de nuevo rocas magmáticas, pero lo puede hacer bien en el interior terrestre originándolas de tipo plutónico que pueden transformarse al final en metamórficas, o salir al exterior por grietas de la corteza y dar lugar a las rocas magmáticas volcánicas que cubren la superficie terrestre. Una vez descritos los materiales que se ven afectados por los fenómenos externos e internos, comenzaremos la descripción de los procesos superficiales que afectan la composición y estructura de las rocas. Podemos encontrar una sucesión de 4 etapas ordenadas que comienzan por la meteorización, la erosión, el transporte, para acabar con la sedimentación, y que actúan sobre las rocas expuestas a la atmósfera y la hidrosfera y las van fragmentando para dar clastos, que a su vez se erosionan para originar detritos de menor tamaño, que pueden ser transportados y así convertirse en potenciales sedimentos, que se depositen finalmente en forma de capas denominadas estratos. Describiremos a continuación cada una de estas etapas individualmente. Comenzando por la meteorización, responde al conjunto de procesos que hacen que los grandes bloques rocosos se fragmenten de forma mecánica por acción de altas presiones, por cambios de temperatura o debido a los golpes de unos materiales con otros. Este proceso de fragmentación también puede realizarse de forma química a través de reacciones o por disolución, o incluso deberse a la acción de los seres vivos, principalmente por las raíces de las plantas que se introducen en las grietas y ejercen presión, o debido a la secreción de sustancias que reaccionen con los componentes de las rocas. El resultado de este proceso son fragmentos de roca denominados clastos, que sufren la segunda de las etapas, la erosión, entendida como el proceso geológico que deteriora y reduce el tamaño de los clastos y origina detritos de distinta composición y dimensiones, dependiendo por un lado de la fuerza del propio agente geológico y por otro de la resistencia de los materiales a los que se afecta. Cuando su peso alcanza un valor suficientemente bajo como para poder ser desplazados, comienza la tercera etapa del proceso, el transporte en el seno de algún fenómeno natural dinámico como el agua o el aire. Y es en este fluido donde pueden transportarse bien sin tocar el suelo o en contacto con él, de forma que en el primer caso podemos encontrar sedimentos que se transportan flotando, en suspensión o incluso disueltos, mientras que en el segundo caso tenemos otros materiales más pesados que se desplazan mediante saltos, rodando o reptando. Finalmente, y cuando la fuerza de la corriente de aire o agua se reduce lo suficiente, las partículas de sedimentos se depositan según su peso, formando diferentes capas superpuestas y que hemos denominado estratos. Estos 4 procesos son desarrollados por diferentes fenómenos naturales del exterior de la Tierra y que llamaremos agentes geológicos, los cuales pueden agruparse dependiendo de si se relacionan con la atmósfera o la hidrosfera. Así, entre los primeros encontramos el viento, la temperatura y la humedad ambiental, mientras que en el grupo de los agentes geológicos de origen hidrológico tenemos las formas en las que se presenta el agua sólida en los glaciares o líquida superficial formando ríos, mares o aguas salvajes, así como las subterráneas. Cada uno de estos 8 agentes geológicos tiene un papel protagonista más o menos importante en los 4 procesos descritos, resultando una huella de su acción sobre el relieve de nuestro planeta en forma de desiertos de arena con sus dunas o los glaciares con sus lenguas de hielo, el curso permanente por el que circulan los ríos que desembocan en el litoral marítimo, en el que se forman diferentes accidentes geográficos, además de las aguas salvajes que se producen tras las precipitaciones intensas o las corrientes de agua que se infiltran en el suelo y originan todo el relieve subterráneo. Pero además de los fenómenos geológicos externos descritos hasta el momento, existen un par de manifestaciones del poder interno de nuestro planeta que se presentan en el exterior y que han sido fundamentales para conocer toda la dinámica terrestre. El primero de ellos son los volcanes,
conocidos orificios y grietas de la corteza por los que escapa diferentes materiales que reciben nombres distintos dependiendo de si se encuentran en estado sólido, líquido o gaseoso. En el primer caso se utiliza el término piroclasto para englobar a los grandes fragmentos de roca conocidos como bombas volcánicas, los fragmentos intermedios de la pilli y también el polvo de roca que forma las cenizas volcánicas proyectadas en forma de grandes nubes a través del cráter. El material líquido que fluye del volcán no es más que el magma del interior de la Tierra que pierde los gases y corre en forma de coladas de lava por el cono volcánico. Entre los gases que expulsa cualquier volcán podemos encontrar el dióxido de carbono, el vapor de agua y otros gases compuestos por azufre. Junto a los volcanes, los terremotos son el segundo fenómeno superficial cuyo origen se encuentra bajo la superficie. Estos movimientos bruscos de la corteza terrestre se originan en un punto interno denominado hipocentro, como foco de las vibraciones del terreno que se propagan en todas direcciones en forma de ondas sísmicas, y que al llegar a la superficie definen el epicentro del terremoto. Los científicos disponen de unos instrumentos llamados sismógrafos que registran de forma continua las vibraciones del suelo mediante la representación de unas líneas punteadas conocidas como sismogramas y que aumentan de intensidad cuando se produce un seísmo. Como hemos comentado, Bueno, hasta aquí. Entonces este videito me ha parecido muy bacano porque nos permite a nosotros reflejar todo lo que estudiamos con respecto a la superficie terrestre, de las formaciones, de las geoformas, ¿cierto? De cómo el agua aparece e incluso de uno de los riesgos que alcanzamos a ver que fue el sismo y cómo aparece el sismo como uno de los fenómenos o una de las características con las que también se va a manifestar el sedimento en la superficie terrestre. Recuerden que también hubo un tema muy interesante y que nos ocupó un tiempo que tuvo que ver con la dinámica del agua en la superficie terrestre. Recuerden que en esta unidad pues estudiamos cuáles eran las disciplinas que estudiaban el agua, hablamos de la hidrología, de la oceanografía, perdón. Hicimos un énfasis en estas dos disciplinas, hablamos de la cantidad total del agua del planeta, ¿cierto? Hablamos de la cantidad total de agua dulce dentro del agua y de cuál de esa agua dulce es en superficie pues líquida, ¿cierto? Porque hay otra que está congelada. Bueno, desarrollando las aguas oceánicas, vimos las diferencias entre mares y océanos y trabajamos el tema de cómo se mueve el agua en el océano, en las corrientes. Entonces, para eso me gustaría que miráramos este videíto, pues me parece que ilustra un poco y nos va a recordar lo que vimos durante esa temática en ese momento. En este capítulo vamos a hablar del agua en nuestro planeta, el bien más preciado, sus datos básicos, dónde se almacena y por qué es un bien escaso. En la primera, los datos básicos, hablaremos de la hidrosfera, del agua en la superficie terrestre y cómo se distribuye en la Tierra. La hidrosfera es la masa de agua que forma la parte de la superficie terrestre, independientemente del estado en que esté, porque puede estar en tres estados: en sólido, los polos, los glaciares; en estado líquido, los océanos, mares, lagos, ríos, aguas subterráneas; o en estado gaseoso, el vapor de agua en la atmósfera. Por tanto, puede estar, recordemos, en estado sólido, líquido y gaseoso, y todo ello conforma la hidrosfera. El 71% de la superficie terrestre está cubierta por agua en estado líquido, aquí lo puedo ver, mientras que tan solo el 29% restante es tierra. Por eso nuestro planeta se le llama el planeta azul. ¿Y cómo está distribuida el agua en la Tierra? Bueno, pues casi el 98% del agua es salada, concretamente el 97,5% que está obviamente en mares y océanos, y solo un 2,5% es agua dulce, pero mucho cuidado porque casi toda el agua dulce no está disponible, porque está en glaciares, es subterránea o está congelada en las zonas frías de la Tierra, en la capa que se llama permafrost. Los glaciares son sobre todo el polo norte y el polo sur, especialmente en el polo sur, que es donde está casi toda el agua dulce. ¿Qué significa esto? Pues una cosa muy sencilla, que el ser humano tan solo dispone de un 0,4% del agua para poder utilizarla, que está en los lagos, en otros humedales, en la humedad propiamente del suelo, en ríos, el 1,6% solo, para que veamos, dentro de ese 0,4%, en la atmósfera o retenida en las plantas y animales. Por eso podemos decir que el agua dulce es un bien muy pero que muy escaso.
Y en segundo lugar vamos a hablar de dónde se almacena este agua. Concretamente, aquí lo podemos ver en la parte derecha. Hablaremos de mares y océanos, de ríos, lagos y humedales, aguas heladas y aguas subterráneas. En los mares y océanos es donde está casi toda el agua del planeta Tierra. Concretamente, casi el 98% del agua que existe en nuestro planeta. Y, obviamente, son todos de agua salada. ¿Qué diferencia hay entre mares y océanos? Pues vamos a verla. Mira, los océanos son grandes masas de agua salada que separan los continentes y suelen tener muchísima profundidad, mientras que los mares son extensiones de agua salada ubicadas cerca de los continentes y obviamente suelen ser menos profundos. Y hay tres tipos: los litorales, que forman parte de los océanos y cubren la zona de la plataforma continental, por ejemplo el Mar del Norte, el Mar Caribe o el Mar de Barents; los continentales, que son extensos y están comunicados con el océano mediante un estrecho, por ejemplo el Mar Mediterráneo, el Mar Báltico o el Mar Rojo; y los interiores, que están en el interior de los continentes y no tienen conexión con otros mares y océanos. Son como inmensos lagos de agua salada. Un claro ejemplo sería el Mar Caspio. En el mapa podemos ver los 5 grandes océanos del planeta: el océano Ártico, que está en el norte, rodeando el polo norte, y rodeando el polo sur tenemos al Antártico; el océano Pacífico, que ocupa casi la mitad de la superficie terrestre, es inmenso; el Atlántico, que separa África y Europa de América; y el Índico. Luego tenemos los diferentes tipos de mares, por ejemplo los mares litorales, que estaban cerca de los continentes, por ejemplo el Mar del Norte, que sería este, o el Mar Caribe, que sería este de aquí; los continentales, que están separados por un estrecho, por ejemplo el Mar Mediterráneo, por el estrecho de Gibraltar o el Mar Rojo; y luego tenemos los interiores, como por ejemplo el Mar Caspio, que está rodeado todo por tierra. Y ahora vamos a ver sobre una gráfica, para tenerlo un poquito más claro, cuánto ocupa cada océano con respecto al total. Recordemos que los océanos son el 71% de la superficie del planeta. Bueno, pues en primer lugar tenemos el océano Pacífico, que ocupa más superficie que todos los continentes juntos. Ocupa el 47% de los océanos. Luego tenemos el Atlántico con un 23%, el Índico un 20%, el glaciar Antártico con un 6% y por último el glaciar Ártico con un 4%. El agua marina está en constante movimiento y hay tres tipos de movimientos: las olas, las mareas y las corrientes. Vamos a verlas una por una. Las olas son movimientos ondulatorios de la superficie del mar, que están provocadas por el viento, y si la provoca un maremoto, en este caso se llamaría tsunami. Mar adentro, las olas lo que hacen es subir y bajar verticalmente, pero sin avanzar. Aunque nos dé la sensación a nosotros de que avanzan, no avanzan, suben y bajan verticalmente. Y en la costa chocan contra el fondo marino y se produce el movimiento de arrastre. Las mareas son movimientos de ascenso y descenso del nivel del mar producidos en un solo día. En 24 horas hay 2 mareas altas, que se llama pleamar, y 2 mareas bajas, que se llama bajamar. Y las provocan las fuerzas de la gravedad ejercidas por el Sol y por la Luna, que atraen al agua. Y por último las corrientes, que son como grandes ríos inmensos, de agua marina, lógicamente, que están originados por los vientos, las diferencias de temperatura de las masas marinas y la salinidad del mar. Pueden ser de dos tipos: cálidas o frías, según la temperatura del agua que arrastren. Y lo que hacen es moderar o enfriar el clima de los continentes. La cantidad de agua es tan grande que pueden moderar los climas. Como hemos dicho antes, hay dos tipos de olas: las producidas por el viento y las por un tsunami. Las producidas por el viento vemos que se producen en el interior y la ola no se mueve, no va hacia adelante, sino que hace un movimiento rotatorio. Lo que pasa es que este movimiento, en cuanto llega a la costa, el fondo marino choca contra ella en las costas poco profundas y la ola rompe y hace ese movimiento de arrastre hacia adelante y luego hacia atrás, que nos lleva hacia atrás. Pero recordemos que la ola en mar abierto no va para adelante, solamente hace un movimiento rotatorio. Y luego tenemos las olas producidas por un tsunami. Aquí vemos el epicentro, que se ha producido el terremoto, y la ola realmente en mar abierto en un tsunami es muy débil. Lo que pasa es que se agranda conforme llega a la plataforma continental, que es ahí cuando rompe y cuando causa los grandes destrozos. Pero un tsunami en pleno océano prácticamente ni lo notaríamos. Las mareas serían otro movimiento marino. En realidad hay que decir que la Luna no gira en torno a la Tierra, sino que la Tierra y la Luna giran en torno al centro de masa de ambas. Sin embargo, al ser la Tierra un cuerpo tan grande, la gravedad que ejerce sobre la Luna es distinta en cada punto. Y la marea se podría definir como el cambio periódico de nivel del mar producido por las fuerzas de atracción gravitatoria que hemos dicho que ejercen el Sol y la Luna sobre la Tierra. Hay dos tipos: las mareas altas o pleamar, que es la subida del nivel del mar y se da en la cara de la Tierra orientada a la Luna y en la opuesta. Y la marea baja o bajamar, que es la bajada del nivel del mar y se da en las zonas intermedias de las dos anteriores.
Según la alineación de los tres astros, pueden ser mareas vivas, que es cuando el Sol, la Luna y la Tierra están alineados y las mareas altas y bajas son mayores, lo podemos ver aquí en el dibujo de arriba, o mareas muertas, que es cuando el Sol y la Luna forman un ángulo de 90 grados con la Tierra. Las mareas altas y bajas en este caso son menores, lo podemos ver en el segundo dibujo. Las mareas hay que decir que se producen cada 6 horas. Hay 2 mareas altas y 2 mareas bajas. Vamos a verlo aquí un poquito más claro, lo que son las mareas vivas y las mareas muertas. Que recordemos, pueden estar las vivas con marea alta y baja, igual que las muertas. Vemos aquí en el dibujo que la marea alta con marea viva es mucho mayor y la marea baja con marea viva es mucho menor, porque recordemos, el Sol, la Luna y la Tierra están en el mismo plano. Mientras que cuando están en ángulo de 90 grados, las mareas altas y bajas, es decir, con mareas muertas, son mucho menores. Y el tercer movimiento marino eran las corrientes oceánicas, que tenían 2 grandes funciones. La primera es modelar el clima de los continentes para frío o para calor, dependiendo del tipo de corriente que fuese, y la segunda era facilitar la navegación de los barcos. Los barcos que iban sobre todo a vela en la época de los grandes descubrimientos lograron descubrir precisamente las corrientes marinas y pudieron aprovecharse para conquistar nuevas zonas. Bueno, pues hay 2 tipos de corrientes: las cálidas, que nacen en el Ecuador y los trópicos y están provocadas por los vientos alisios. En ellas el agua se desplaza hacia el oeste hasta que choca con un continente y gira en sentido contrario. Lo que hace es calentar la zona por donde pasan. Y luego tenemos las corrientes frías, que nacen en las zonas polares y se dirigen hacia los trópicos. Lo que hacen es enfriar la zona por donde pasan. Un claro ejemplo sería España, que está a la altura de Nueva York, pero los inviernos son mucho más suaves que en Nueva York. ¿Por qué? Porque la corriente del Golfo suaviza el clima en Europa. Esto hace que en Europa, por la altura a la que está, debería hacer mucho más frío si la corriente del Golfo no existiese. Bueno, creo que este es un buen resumen de lo que nosotros vimos durante nuestra jornada de clase con respecto a este tema y recordemos que terminamos trabajando en unos grupos sobre el escenario de los mapas. En este escenario, pues, muy interesante hablar pues de los mapas porque alcanzamos a ver cómo los mapas, por ejemplo, en el caso de nuestro país, fueron mapas que nos permitieron a nosotros poder tener una idea, ¿cierto? De cómo era eh, pues, la situación en la que se encontraba geográficamente y distribuida en el plano de la retícula nuestro país, nuestra ciudad, ¿cierto? Entonces aquí vamos a ver un pequeño resumen también que nos puede servir para volver a recordar los ítems que vimos de los mapas. Entonces, No te preocupes, con esto te acordarás. Un mapa no solo se lee, también se interpreta. Por eso contiene elementos que ayudan a las personas a analizarlo de manera correcta. El título, por ejemplo, indica el lugar y el tema representados, es decir, la información que contiene sobre dicho lugar. La proyección con que fue realizado el mapa se refiere al recurso matemático con que se redujo la deformación de la Tierra al representarla en él. Puede ser cilíndrica, cónica o azimutal. Generalmente, las proyecciones llevan el nombre de su creador. En este caso, se trata de una proyección cilíndrica llamada proyección Robinson. La escala, por su parte, indica cuánto se redujo la superficie real en el mapa, lo que permite calcular en él la distancia entre 2 puntos. Los puntos cardinales se señalan mediante la rosa de los vientos y el norte con la meridiana. Ambas dan la orientación. Las coordenadas geográficas son la retícula de paralelos y meridianos. Ayudan a ubicar cualquier lugar dentro del mapa al señalar su latitud y longitud. La leyenda o simbología muestra el significado de los símbolos, figuras o colores usados en el mapa. Permite entender la información que se representa en él. Hay 3 tipos de símbolos en los mapas: lineales, puntuales y areales. Los lineales indican vías de comunicación, límites entre territorios o líneas que unen puntos de igual valor. Por ejemplo, temperatura, precipitación o altitud. Los puntuales generalmente son figuras geométricas que localizan con exactitud lugares o elementos geográficos como ciudades o montañas. Y los areales o de extensión
Usan colores o texturas para señalar la distribución o extensión de algún proceso en el espacio geográfico. Por ejemplo, la superficie de cada país, los cuerpos de agua o los campos de cultivo. Y por último, la fuente señala la institución o dependencia de la cual se obtuvo la información para elaborar el mapa o el autor que lo realizó. Bueno, espero que este repasito nos sirva para solucionar todo lo que tiene que ver con las actividades que van a encontrar en la plataforma de Mil Aulas. Recuerden que este video también va a estar cargado en la plataforma de Mil Aulas y en la página de Jindo. Además, pues de las actividades que pretendo que hagan en la plataforma, esta semana vamos a comenzar a estudiar el tema de la Revolución Francesa. Así que a mitad de semana vamos a ver el tema de la historia, porque es importante ver la historia, y vamos a empezar el tema de la revolución. Muchas gracias, un abrazo.